Van a ver cómo siguen los homicidios. Los asesinos están afuera. Fue una de las afirmaciones de Abdel o Abdul Latif Sharif, mejor conocido como el Chacal de Ciudad Juárez, el Destripador o el Depredador. Fue un químico y presunto asesino serial que operó en México y en Estados Unidos. Nació el 19 de septiembre de 1947 en Egipto. Sharif nació en el seno de una familia musulmana. Fue hijo único. Durante su infancia, sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones. Quedó huérfano de madre, siendo aún niño. Su padre se oponía a que él asistiera a la escuela, sin embargo, siempre mostró cierta inteligencia. Adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. A los 12 años, su padre convino su matrimonio con su prima de 10 años. 3 años después, Sharif se retractaría de su promesa de matrimonio para viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue del agrado de su familia, y una de sus tías le lanzó un maleficio. Estudió ingeniería química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9. Fue maestro de una preparatoria y una universidad. Después de haber viajado a la Unión Soviética, se fue a Nueva York, donde por su inteligencia pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de piel. Era profesional, atractivo, exitoso y joven. Las mujeres se convirtieron en una de sus obsesiones durante sus 21 años de estancia en Estados Unidos. Contrajo matrimonio 2 veces y tuvo 5 compañeras sentimentales con las que vivió largos periodos. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1970. Arribó a Nueva York, en donde empezó a trabajar. Estuvo ocupado en un mismo empleo durante 8 años. Cuando en 1978 fue despedido a causa de sus problemas con el alcohol. Entonces, se trasladó a Pensilvania, donde residió durante 3 años. Independientemente de esto, Sharif era un químico destacado. Según la versión oficial, Sharif era un promiscuo, alcohólico y pedófilo. Cuentan que solía torturar animales moribundos durante sus expediciones de caza, y que coleccionaba ropa de niña. Cabe destacar que según otras fuentes, esta caracterización de Sharif fue un invento de la Fiscalía para hacer creíbles las imputaciones en su contra. La primera supuesta agresión sexual de Abdul que se conoce ocurrió el 2 de mayo de 1981. En Palm Beach, Pensilvania. Cuando con engaños, le había prometido un empleo a una mujer como ama de llaves, y la llevó a su casa. La secuestró, golpeó y violó en repetidas ocasiones. Después de las agresiones, simplemente la dejó ir. Ella declaró que le había dicho: "Oh, te he hecho daño. Creo que deberías ir a un hospital". La defensa de Sharif fue financiada por la incorporación Sercoa, bajo el alegato de que fue un encuentro consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresión y no por violación y privación ilegal de la libertad, y salió en libertad condicional. Después de salir de prisión, en agosto de 1981, agredió a otra mujer. En esta ocasión, fue condenado a 45 días en prisión. Nuevamente, su defensa fue financiada por la misma incorporación Sercoa. Curiosamente, Sharif no fue despedido hasta 1982. Tras su despido, se trasladó a Gainesville, Florida, en donde contrajo matrimonio por un breve periodo. Su esposa se divorció de él después de que éste la hubiera golpeado hasta la inconsciencia.
El 17 de marzo de 1983, se registró la tercera violación de Sharif. Nuevamente, con el engaño de la oferta de empleo como ama de llaves, llevó a otra mujer a su casa. La golpeó, violó, y amenazó de muerte. Ella logró escapar, y lo denunció. Esta vez, fue condenado a 12 años de prisión, en 1984. Tras pasar solo 5 años en prisión, salió en libertad, en 1989. Pero Sharif no fue deportado a Egipto, pese a que el juez había dictaminado que así sería. Ese año se trasladó a Midland, Texas, en donde fue contratado por la empresa transnacional Benchmark Research and Technology. En 1991, fue detenido por conducir ebrio, y pese a ser identificado, no fue deportado. En 1993, supuestamente volvió a violar a una mujer. Su defensa fue patrocinada por la empresa en la que estaba trabajando, y en un acto de total impunidad, fue dejado en libertad, bajo la promesa de que nunca más volvería a pisar suelo estadounidense. Fue así que, el 14 de mayo de 1994, Abdul Latif Sharif llegó a Ciudad Juárez, todavía como empleado de la empresa Benchmark. El primer supuesto homicidio de Sharif que se conoce en México, ocurrió en marzo de 1995. Pero existen ciertos indicios de que fue un chivo expiatorio, presentado por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, quien le dio la fama de ser asesino serial. Se cree que pudo haber comenzado a matar entre 1978 y 1981, en Estados Unidos, durante su estancia en Pensilvania, cuando se suscitaron las desapariciones de varias mujeres y niñas, que nunca fueron halladas. Sharif jamás pudo ser relacionado con estos misteriosos hechos. A su llegada a México en 1994, se asentó en el lujoso y exclusivo fraccionamiento Rinconadas de San Marcos, de Ciudad Juárez, con todos los gastos auspiciados por Benchmark Research and Technology. Sharif siempre se distinguió por ser un hombre inteligente, que patentó 25 fórmulas químicas. Fue aquí, donde supuestamente ocurriría su prolífica trayectoria, como asesino serial, que según se sabe, duró de 1994 a 1995. Las edades aproximadas de sus víctimas, eran de los 15 hasta los 25 años. Obreras de maquila en la mayoría de los casos, morenas y delgadas. Lugares como Lote Bravo, Zacate Blanco y Granjas Santa Elena, fueron algunos de los muchos territorios en los que los cuerpos eran encontrados. Los casos comenzaron a conocerse como las muertas de Juárez. Se escribieron decenas de libros, cientos de artículos y reportajes. Mucha información ha circulado acerca de una serie de crímenes que pusieron a México bajo el escrutinio internacional, debido a su incapacidad para hallar al o los culpables, o incluso por encubrir a los responsables. El 3 de octubre de 1995, Sharif fue denunciado por una prostituta drogodependiente, llamada Blanca Estela Díaz, de 19 años de edad, por haberla secuestrado durante 3 días, tiempo en que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados, al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para dar con él o los homicidas de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez, en la zona de Lote Bravo. Y Sharif, con todos sus antecedentes, era el candidato ideal para ser el asesino serial que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua buscaba para fincar responsabilidad de aquellos multihomicidios. A solo 20 minutos de ser liberado, fue reaprehendido por la desaparición de
Elizabeth Castro García, una joven de 17 años, con quien supuestamente Abdul sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth, Eunice, había denunciado la desaparición de esta, el 15 de agosto de 1995. El cadáver de una mujer, que parecía corresponder con el de Elizabeth, fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo. Pero la investigación dio un vuelco total cuando se comprobó que el cuerpo no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva. El cuerpo era de otra mujer desaparecida en marzo de 1995 y respondía al nombre de Silvia Rivera Salas. Según testigos, Silvia había sido levantada, es decir, secuestrada, por dos sujetos en una camioneta. Sharif fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera. También se abrió un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Curiosamente, el egipcio estaba en prisión y los cadáveres de mujeres continuaban apareciendo en distintas zonas de Ciudad Juárez. La autoridad vendió una imagen de Sharif a la prensa como la del psicópata, asesino, violador de mujeres, que controlaba los asesinatos desde la cárcel. Abdel Latif Sharif falleció el 2 de junio del 2006, a la edad de 59 años, en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua, por un paro cardíaco, consecuente a un shock hipovolémico, generado por una hemorragia intestinal crónica, debido a una úlcera péptica. Ya desde el 2003, había sido diagnosticado con cirrosis hepática, subsecuente a hepatitis C, hepatitis alcohólica, y un cuadro depresivo mayor. O al menos, esa fue la versión manejada por las autoridades. Fue sepultado en México, ya que no se logró localizar a ningún familiar que repatriara sus restos. No hubo ninguna ceremonia religiosa. A su entierro, solo asistió el cónsul egipcio en México, Karim El Sadat. Sharif alegó ser inocente hasta el último momento. Aún muerto Sharif, continúan los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, con el mismo modus operandi con el que iniciaron. ¿Qué opinas tú de este caso?